Bueno, primeramente, muy buenos días, doctor y compañeros. Bueno, nosotros somos los estudiantes de la Universidad Privada Domingo Savio. Estudiamos en la Facultad de Ciencias Jurídicas en la carrera de Derecho. Nuestra materia es Derecho Penal 1. Estamos en el primer semestre. También estamos en el turno semipresencial. Nuestro docente es el abogado Jorge Ariel Pozo Plaza, LIM. Los integrantes de mi grupo, el grupo Los Tigres, somos los siguientes: Isaac Javier Calderón López, expositor; David Borges Avendaño, expositor; estudiante Miguel Edson Lafuente, expositor. Los demás integrantes son Giovanni Soto Flores, Marco Antonio Paco Gutiérrez, Eric Cuisa Noguera, Sandra Calla Condori, Miriam Ruth Soledad Mollo. El presente tema de investigación que vamos a exponer nuestro grupo lleva como título los tipos somáticos o somatotipos de Sheldon. Vamos a iniciar con una pequeña introducción histórica de William Sheldon. Bueno, William Sheldon es un psicólogo estadounidense nacido en 1898. Dedicó gran parte de su carrera a estudiar la relación que existe entre lo físico del ser humano con lo psicológico. En la década de 1940, Sheldon propuso una teoría llamada los somatotipos, como un marco para clasificar los tipos de cuerpo humano. Según Sheldon, existen tres tipos o tres componentes principales para caracterizar lo que es al individuo, ya es de manera física y psicológica. Estas son endomorfía, mesomorfía y etnomorfía. En el contexto histórico tenemos en el año 1940 hubo un creciente interés en aprender la diversidad humana, más allá de la simple clasificación basada en medidas como la altura, el peso, la talla. De ahí surge, lo que es la antropología física y psicológica, del temperamento, cómo la constitución física podría influir en los aspectos psicológicos de las personas en la sociedad en la que se desarrolla. El desarrollo de la teoría por Sheldon nos habla de tres. Endomorfía se refiere a la tendencia de un individuo a tener un cuerpo más redondeado, con un predominio de tejido adiposo. Los individuos endomórficos tienden a tener una complexión más suave y redondeada. Como por ejemplo hoy en día podemos observar, mayormente la gente, como decir, gordita u obesa, Esas son, para Sheldon, están en la teoría endomórfica. La teoría mesomórfica se refiere a la tendencia de un individuo a tener musculatura bien desarrollada y una estructura ósea sólida. Los individuos mesomórficos suelen ser atléticos, tienen la propensión a ganar músculo con relativa facilidad, Entonces los individuos mesomórficos son esas personas
musculosas, ¿no? Esas personas que tienen quizás huesos anchos o tienen físico proporcional, ¿no?, al cuerpo, que tienen más músculos, más musculosos. Ya, en la teoría etnomorfia se refiere a la tendencia de un individuo a tener una constitución delgada, poca grasa corporal, musculatura menos desarrollada. Los individuos etnomórficos suelen tener extremidades superiores e inferiores un poco delgadas. ¿Ya? Y también tienden a tener extremidades largas también, ¿no?, y una apariencia más estilizada. Ya, los individuos etnomórficos son personas, como hoy en día decimos, quizás flacos o un poco más altos de lo previsto o en comparación de las demás personas, ¿no? Sheldon creía que estos somatotipos estaban influenciados en factores del gen o factores genéticos, ¿ya?, y también relacionados con el medio ambiente en el que cada individuo nacía y se criaba. De esa manera, él ve, ¿no?, conveniente en combinar estas dos teorías más elementales, lo que es lo físico de una persona con lo psicológico. Aunque la teoría de los somatotipos de Sheldon ha sido un objeto de crítica de varios investigadores, ¿no?, de varios psicólogos, ¿ya?, que realizan quizás un pequeño debate, y también algunos que tienen unas contribuciones y el apoyo a lo que es a la teoría, ¿no?, de Sheldon en relación a lo que menciona en sus teorías, lo físico del ser humano con lo psicológico. Ya, ha sido muy significativo su trabajo que ha realizado Sheldon en campos como la psicología, del temperamento, la antropología física, la educación física, aunque algunas de sus ideas han sido refutadas o revisadas en años posteriores. Su enfoque holístico para entender la complejidad de la naturaleza humana sigue siendo en la actualidad una de las teorías más utilizada, como son los somatotipos de Sheldon. Y también surgen varias psicólogos y psicólogas, ya que apoyan y colaboran a Sheldon, como por ejemplo Barbara Heath. Ella contribuyó significativamente al desarrollo de los métodos de evaluación del somatotipo. Su trabajo fue muy fundamental y elaboró, ¿no?, el método Heath-Carter, que se convirtió en uno de los métodos más utilizados para determinar el somatotipo de un individuo. También está una de las psicólogas, Lindsay Carter. Junto con Heath, Lindsay Carter contribuyó al desarrollo del método de Heath-Carter. Su investigación se centró en mejorar la precisión y la fiabilidad de las mediciones antropométricas utilizadas en la evaluación de los somatotipos. Esto indica que está relacionada con lo que son del tamaño de los cuerpos de los individuos,
que son más proporcionales, más bajitos, más altos, más flacos, más gordos y demás. Las investigaciones antropométricas son numerosos estudios que a lo largo han ido midiendo a lo que es al ser humano para respaldar la teoría de los somatotipos. Estos estudios han encontrado asociaciones consistentes entre componentes. Entre componentes estamos hablando de endomórfico, mesomórfico y ecnomórfico. Estos estudios también se relacionan en el ámbito deportivo, en el campo deportivo, la actividad física. También se han realizado investigaciones para respaldar lo que es la teoría de Sheldon. Por ejemplo, se ha encontrado que ciertos somatotipos están asociados con un mayor rendimiento en ciertos deportes o actividades atléticas. En resumen, podemos describir que los investigadores mencionan, junto con numerosos estudios en diversos campos, respaldan la teoría de los somatotipos de Sheldon, al proporcionar evidencia de la relación entre la estructura física y las características psicológicas y fisiológicas de los individuos. Aunque la teoría ha sido objeto de debate y crítica, también siguen con cuestiones, observando lo que son las teorías de Sheldon. Y en la actualidad también vemos, que seguimos avanzando lo que es la ciencia. Podemos decir que vamos a encontrar más cosas, que aún no sabemos. Como estudiantes debemos de seguirnos lo que es a la tecnología y apoyarnos, a esos estudios tecnológicos para corroborar o para probar lo que son las teorías de Sheldon, que nos sirven aún en esta época, También nos habla la relación que existe con un psicólogo también, Kressner. Kressner también menciona y habla, de lo que es la teoría de pícnico o viscerotónico. Estas personas que tienden a tener una personalidad afable, sociable, emocionalmente estable. Estas personas que están en esta teoría suelen ser más sociables, emocionalmente más estables. Suelen tener unos valores quizás muy regulares, También está lo que es la teoría atlético o somatotónico, Ahí también Kressner, que apoya las teorías de Sheldon, asocia este tipo con personalidades extrovertidas o dominantes y muy activas. En este caso, estas personas atléticas o somatotónicos son muy extrovertidos y dominantes y activos. Lo atlético, mencionamos, que mayormente las personas atléticas son los más activos, sino más dominantes. Y también nos habla de esquizotímico o cerebrotrónico. También aquí Kressner creía que estas personas tenían una personalidad introvertida, sensible y proponerse, a la ansiedad, y son propensas a la ansiedad y a la depresión. Quizás este tipo de personas son las personas más tímidas, sensibles, A veces conocemos también personas que tienden a ser, muy tímidas,
sensibles, muy deprimidas, ¿no? Poco extrovertidas, ¿no? Están siempre introvertidas. Eh, para luego así indicar, por ejemplo, el concepto de somatotipo. ¿Ya? El somatotipo es una clasificación utilizada, utilizada para describir una constitución física del individuo en términos de tres componentes ya mencionados: endomorfia, mesomorfia y ectomorfia. Esta clasificación fue desarrollada por el psicólogo estadounidense William Herbert Sheldon en la década de 1940 como parte de sus estudios y sus teorías de los somatotipos. ¿No? Y vamos a dar continuidad al siguiente compañero. Vamos a continuar con la explicación de los tipos somáticos o somatotipos de William Herbert Sheldon Jr. Iniciamos con indicar de que William Herbert Sheldon fue un psicólogo estadounidense. Ha sido conocido o se ha hecho famoso por ser el creador de la teoría de los somatotipos, como hemos visto en la anterior explicación, que son los somatotipos, ¿verdad? La teoría de Sheldon intenta vincular el tamaño corporal con el comportamiento del individuo, tanto la inteligencia y la clase social. En el año 1940, William Herbert Sheldon ganó considerablemente el apoyo para su teoría de que el comportamiento criminal era más común entre personas musculosas y atléticas que entre individuos altos y delgados o personas de constitución suave y redondeada. Eso es lo que indica, ¿no?, William Herbert Sheldon. Según Sheldon, las características físicas o somáticas, ¿ya?, lo va clasificando en tres tipos de cuerpo, que vale decir los endomorfos, mesomorfos y ectomorfos. ¿Cuáles son los mesomorfos? Son aquellas personas musculosas y atléticas. Los ectomorfos son aquellos individuos altos y delgados. Y los endomorfos son personas de constitución suave y redondeada. Entre paréntesis podemos colocar aquellas personas gorditas, ¿no? Entonces, no olvidemos este tipo de clasificación del cuerpo humano que da William Herbert Sheldon: endomorfos, mesomorfos y ectomorfos. Vamos a hablar primeramente del tipo endomorfo. Un endomorfo es uno de los tres tipos de cuerpo descritos según la clasificación de Sheldon. Los endomorfos tienen una tendencia hacia la redondez. Estas personas presentan apariencia física con una cabeza redonda, un abdomen grande, órganos internos relativamente grandes en relación con el tamaño corporal y
las extremidades cortas, ¿no? Esa es la descripción de los endomorfos. A ver, ¿qué podemos encontrar en las características de los endomorfos? Que son lentos para realizar actividades físicas debido a la constitución física que presentan. Con extremidades cortas, ¿no? Son además extrovertidos. Se relacionan con facilidad con las demás personas o dentro de una sociedad, ¿no? Tiene facilidad de relacionarse con los demás. Son amables y tienen una gran personalidad relajada y sencilla. Y también podemos mencionar que son hogareños, cariñosos, amables. Las características del endomorfo son las siguientes. En cuanto a la constitución física de los endomorfos, tienden a tener una constitución más redondeada, ¿no? Por ejemplo, las caderas son redondas, la cara es redonda. Suelen tener los hombros y las caderas más anchas. Estas personas o individuos tienen tendencia al sobrepeso. Son propensos a almacenar grasa y presentan una mayor suavidad muscular. El metabolismo de los endomorfos es más lento en comparación con otros tipos de cuerpo. Esto significa que pueden ganar peso fácilmente, ¿no? Pueden subir de peso con facilidad. Como hemos mencionado, tienen articulaciones más grandes y las extremidades más cortas en relación a su tronco. También podemos mencionar que tienen dificultad para perder grasa fácilmente. Los endomorfos no pierden grasa debido a ¿qué? A su metabolismo, que es relativamente lento. Pueden tener dificultades para perder, ¿qué hemos indicado? Grasa corporal. En cuanto al carácter que tienen los endomorfos, se relacionan con facilidad con las demás personas, demostrando amabilidad, cortesía y afecto. Esas son las características físicas, emocionales y de carácter de los endomorfos. Ahora bien, pasemos a hablar sobre el tipo mesomorfo, el tipo de personas mesomorfas. El mesomorfo es uno de los 3 tipos de cuerpo según la clasificación o el somatotipo propuesta por William Herbert Sheldon. Los mesomorfos inicialmente indicaremos que son principalmente enérgicos, atléticos y en algunos casos agresivos. Este tipo de cuerpo se caracteriza por un desarrollo muscular superior al promedio. Los mesomorfos tienden a ganar músculo con relativa facilidad y suelen ser además extrovertidos, activos y sobre todo
competitivos. Las características del mesomorfo son las siguientes. En cuanto a la constitución física de los mesomorfos, tienden a tener una constitución robusta y atlética. Tienen huesos y músculos fuertes, hasta la piel es más fuerte del tipo mesomorfo. El metabolismo en el mesomorfo es más eficiente en comparación con otros tipos de cuerpo. Y además mantenerse en forma fácilmente. Es decir, que gana músculo con facilidad. Los cuerpos mesomorfos son ideales para el deporte, ¿no? Por ejemplo, el fisiculturismo, porque ganan con facilidad el músculo. Tienden a desarrollar con facilidad lo que es los músculos. En el aspecto físico suelen también tener cabello grueso, buena postura y piel gruesa. Tienen una aptitud natural para desarrollar musculatura. A menudo los mesomorfos tienen una proporción equilibrada de masa muscular y grasa. Para los mesomorfos es importante mantener una dieta balanceada y obviamente hacer ejercicio regularmente. La personalidad de los mesomorfos, según Sheldon, se asocia fácilmente con un temperamento somatotónico, que quiere decir que son activos, enérgicos y disfrutan del movimiento físico. En el carácter tienden a tener reacciones fuertes. Además les gusta el riesgo. Y como ya hemos indicado anteriormente, son agresivos. Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva que nos habla sobre el tipo ectomorfo. Los ectomorfos son personas delgadas, con extremidades largas, con una apariencia frágil. Los ectomorfos también forman parte de la clasificación de Sheldon o la clasificación somatotípica de Sheldon. Los ectomorfos o las personas delgadas comprende a individuos frágiles, altos, con una musculatura poco desarrollada, muy contrario a los dos anteriores mencionados. De los mesomorfos, todo lo contrario. Las características clave del ectomorfo son, en el aspecto físico, hemos indicado que son delgados y altos. Tienen caderas estrechas, hombros, cara, pecho, brazos y piernas delgados. La frente suele ser alta, además
Los ectomorfos tienen dificultades para poder ganar peso. No ganan peso con facilidad los ectomorfos. La personalidad y el carácter de los ectomorfos, según Sheldon, son socialmente torpes, conscientes de sí mismos. También nos indica Sheldon que este tipo de cuerpos son introvertidos, que quiere decir también que tienen ciertos límites para poder comunicarse, son tímidos. Tienen reacciones veloces, emocionalmente y socialmente son reprimidos. No pueden expresar sus emociones con facilidad en público. Son alérgicos a las críticas. Además, tienen una mentalidad concentrada y cuando están preocupados buscan la soledad o necesitan estar solos para poder pensar. Entonces, con eso hemos terminado de hablar sobre los somatotipos según Sheldon, que el nombre completo sería William Herbert Sheldon Jr. Los endomorfos, los mesomorfos y ectomorfos. Continuando con el desarrollo del tema, los somatotipos de Sheldon, vamos a conocer las bases de su estudio que tiene Sheldon para poder demostrar esta su teoría. Pero más antes vamos a conocer un poco de la vida profesional de William Herbert Sheldon. Nació el año 1899 en Rhode Island, Estados Unidos. Médico y psicólogo perteneciente a la escuela americana. Pudo obtener un doctorado en psicología en la Universidad de Chicago el año 1931. Su vida académica fue brillante y activa, particularmente como investigador de psicología. Entre 1938 y 1977 trabajó, como investigador a tiempo completo en las principales universidades americanas e institutos. Especialmente en las universidades de Harvard, Columbia, California, Oregón. Pero lamentablemente, el señor Sheldon falleció el 17 de septiembre del año 1977. Una de las primeras teorías de la personalidad fue la teoría constitucional, la cual establece la relación que existe entre el tipo de cuerpo y la personalidad. En su obra, que traducida al español tiene como título Variedades del físico humano, publicada el año 1940, Sheldon realiza su estudio
basándose en la observación de las características físicas de las personas. Para ello, dice, utiliza la técnica de la medición y la evaluación. La medición que utilizó fue muy precisa y que resumía las siluetas corporales. Más que todo, el trabajo de Sheldon se basa en las características físicas de las personas. Asimismo, en los datos antropométricos, o sea, el registro de medidas corporales y otras marcas que identifican a cada persona con fines científicos, policiales y otros. Por otra parte, toma en cuenta los estudios morfológicos, o sea, relativo a la morfología, que es parte de la biología que trata de la forma de los seres orgánicos y de las modificaciones o transformaciones que experimenta. Bueno, según este estudio, Sheldon propone que las características corporales tienen mucha relación con la personalidad del individuo. Aunque esta su obra, ¿sí?, en esos tiempos, dice, no fue tan bien recibida y fue muy criticada. ¿Por qué fue muy criticada? Pues, según otros especialistas, dicen por la falta de una evidencia o base científica. Pero tuvo mucha preponderancia en la psicología y la cultura popular. Pero estos estudios que realizó William Sheldon tuvo su aporte al campo jurídico. ¿Y cómo? Dice, mediante, en conclusión, afirma que en la población criminal el tipo mesoformo tiene un 60%. Bueno, hablemos un poquito del tipo mesoformo, recordaremos un poco, dice, en el tipo mesoformo dice que hay una predominancia de huesos, ¿sí? Ya, músculos, tendones, ¿sí? Son firmes y fuertes, aventureros, son enérgicos, atléticos, osados, agresivos, inestables, aman el dominio, también aman el poder y el riesgo, ¿sí? Pero son los que más delinquen, dice, ¿no? Ya. Hablando del tipo ectomorfo, sí, según esta teoría, es el tipo de persona el que es menos criminal, dice, ¿ya? Con un porcentaje del 14%. Y también recordaremos, ¿sí?, el tipo de persona ectomorfo, dice. Bueno, predomina, dice, la capa del ectodermo, ¿no? ¿Sí? Son personas con un cuerpo frágil, alargado, delicado, con extremidades largas
y delgadas. Tiene poca musculatura, ¿sí? Y de huesos finos. Bueno, también dices, son personas introvertidas, solitarias, ¿sí? Y son los que escasamente delinquen. Bueno, estas pruebas de que las diferencias físicas acarrean estereotipos culturales. Por ejemplo, dice, en un estudio se desveló que los endomorfos suelen ser percibidos como pequeños, descuidados y perezosos. Los mesoformos, en contraste con los anteriores, ¿sí?, son típicamente estereotipados, como populares y trabajadores, mientras que los ectomorfos suelen ser vistos como inteligentes, pero miedosos. Bueno, los estereotipos de los mesoformos son en general mucho más favorables que los de los endomorfos. Los estereotipos de ectomorfos son poco precisos. Entrando ya a la obra de Sheldon, afirma de que los delincuentes más peligrosos no difieren mucho de los hombres más prestigiosos de la sociedad. Aunque hoy, en la actualidad, muchos investigadores, dice, ponen en tela de juicio el efecto del físico en la personalidad. Los estudios de Sheldon han influido mucho en la identificación de distintos tipos de temperamento. Bueno, entrando a lo psicológico, ¿no? Sí, vamos a ver el aspecto personal y la interpretación psicológica. Dice que también es importante la forma de presentarse del sujeto, el modo de vestirse, su aseo personal, los adornos que utiliza, etc. Esto implica aceptación o rechazo de ciertos principios culturales del momento. Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, si vemos llegar a un profesional, digamos un médico, un abogado, ¿ya?, con el cabello despeinado, con la ropa descuidada, a una reunión, ¿no?, muy importante, digamos, se saca la conclusión de que su presentación no está acorde a su nivel cultural y profesional. Bueno, entonces, pero dice, será muy diferente a la presencia de un obrero o albañil, por ejemplo. Este desorden personal es frecuente en estados de confusión, asimismo en casos de retrasos mentales. En estados depresivos es frecuente que el paciente, dice, descuide su presentación. La forma de saludar, las palabras que utiliza al entablar una conversación, nos permite conocer
su condición social y cultural. Si un sujeto demuestra una sonrisa insulsa, aparece desorientado, con ropa inadecuada y respuestas infantiles que no corresponden a su edad, sacaremos la conclusión de que se trata de un retrasado mental. Los paranoicos, personas que tienen un trastorno psicótico que se caracteriza por delirios recurrentes o ideas fijas y obsesivas en torno a un tema o asunto, el jurista debe tener muy en cuenta, dice, estos datos por ser muy importante, pues le permite tener un criterio de personalidad del sujeto que va a defender y expresar un concepto legal. Hasta aquí hemos dado un panorama de lo que es la teoría de los somatotipos del Gelson, ¿sí? Y a nombre del grupo Los Tigres, del módulo de criminología, ¿sí?, de la Universidad Privada Domingo Savio, les damos las gracias por toda su atención.